Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 9. A la mañana siguiente me despertó el rumor suave de Quirón mientras preparaba el desayuno. Había dormido muy bien sobre el lecho mullido. Me estiré, pero me llevé un pequeño susto al chocar con el cuerpo de Aquiles, aún dormido a mi lado. Me detuve un momento a observar sus mejillas sonrosadas y la cadencia de su respiración. Algo se agitó en mi interior, debajo de la piel, pero quedó olvidado cuando el centauro me saludó con una mano desde el otro lado de la cueva y yo le respondí con un ademán tímido. Después del almuerzo tomamos parte en las tareas de nuestro maestro. Fue agradable recoger bayas, pescar peces para la comida, preparar trampas para las codornices. El comienzo de nuestros estudios, se podría decir, pues Quirón no enseñaba en función de unas lecciones establecidas, sino cuando aparecía la oportunidad. Cuando enfermaron las cabras, que solían ramonear por los alrededores, aprendimos a preparar unas purgas para aliviar su estómago, y cuando se recuperaron, nos enseñó a prepararles unos emplastos para las garrapatas. Cuando me caí por un barranco y me rompí un brazo y me hice una cortada en la rodilla, entonces aprendimos a entablillar un miembro, limpiar heridas y administrar las hierbas adecuadas para prevenir una infección. Espantamos sin querer a un guión de codornices de su nido en el transcurso de una cacería. Él aprovechó para enseñarnos a movernos con sigilo y también a leer las huellas, y una vez encontrado al animal, a usar el arco y la honda para darle una muerte rápida. Si nos entraba sed y no teníamos a mano un pellejo con agua, Quirón nos informaba sobre las plantas en las que era posible encontrar gotas de rocío. Aprendíamos algo de carpintería cada vez que se venía abajo un fresno de montaña. Descortezábamos el tronco, lo pulíamos y le dábamos forma. Yo hice un mango de hacha y Aquiles labró el astil de una lanza. El centauro nos aseguró que pronto aprenderíamos a forjar hojas para esas empuñaduras. Todos los días ayudábamos con las comidas y las cenas. Batíamos la leche espesa de cabra para hacer queso o preparar yogur y limpiábamos el pescado. Nunca antes se nos había permitido hacer ese trabajo, dada nuestra condición de príncipes, y nos pusimos manos a la obra con verdadera avidez. Seguimos las instrucciones de nuestro maestro y vimos cómo se formaba la mantequilla delante de nuestros ojos, igual que vimos chisporrotear y solidificarse unos huevos de faisán sobre unas piedras calentadas previamente en el fuego. Al cabo de un mes, mientras desayunábamos, el centauro nos preguntó qué deseábamos aprender. Eso, contesté señalando el instrumental de la pared. Instrumental de cirugía, según sus propias palabras. Los descolgó uno tras otro para que pudiéramos examinarlos. Con cuidado, la hoja corta mucho. Se usa cuando la carne está podrida y hay que cortar. Se presiona la piel alrededor de la herida hasta oír un crujido. Entonces nos hizo seguir con los dedos la forma de nuestros huesos, y luego nos pusimos de las manos para explorar las vértebras en la espalda del otro. Quirón nos indicaba los puntos del cuerpo donde se hallaba cada órgano. Una herida en uno de ellos acabará por ser letal, pero la muerte más rápida está aquí, dijo señalando con el dedo la sien de Aquiles. Me quedé helado al verlo tocar el parietal de mi amigo, donde su vida estaba tan poco protegida. Me alegré cuando nos pusimos a hablar de otras cosas. Por la noche nos tumbábamos sobre la hierba suave delante de la cueva y Quirón nos mostraba las estrellas y las constelaciones y nos narraba historias sobre ellas. Cuando Andrómeda se acongojó ante el monstruo marino Ceto y Perseo la rescató, cuando gracias a la sangre derramada de la cabeza de Medusa nació Pegaso, el caballo alado inmortal, nos habló también de las pruebas de Heracles y de su posterior demencia. Esa insania le impidió reconocer a su esposa e hijos y los mató al confundirlos con enemigos. ¿Cómo es posible que no reconociera a su esposa? Tal es la naturaleza de la locura, replicó Quirón con voz más grave de lo normal. Él conoció a ese hombre, dije para mí, y también a su mujer. Pero, ¿por qué enloqueció? Los dioses deseaban castigarlo, contestó el centauro. Aquiles sacudió la cabeza con impaciencia. Pero ese castigo era mayor para ella, no fue justo para ninguno de los dos. Ninguna ley dice que los dioses deban ser justos, Aquiles, y, al fin y al cabo, cuando muere alguien tal vez sea mucho más doloroso para el que se queda que para el que se va, ¿no te parece? Tal vez, admitió Aquiles. Yo escuchaba sin decir palabra. Los ojos de Aquiles refulgían a la luz de la hoguera. Las sombras parpadeantes le afilaban el rostro. Yo lo reconocería sumido en las penumbras o disfrazado, me dije, incluso si se apoderara de mí la locura. Acérquense, dijo Quirón. ¿Les he contado alguna vez cómo llegó a conocer Asclepios los secretos de la curación? En realidad, sí, pero deseábamos escuchar de nuevo la historia, de cómo el héroe, hijo de Apolo, le salvó la vida a una serpiente, y ésta, en señal de gratitud, le lamió las orejas para que pudiera escuchar todos los secretos medicinales de las hierbas. Pero el único que en realidad le enseñó a curar fuiste tú, repuso Aquiles. Así es. ¿Y no te importa que la serpiente se lleve todo el mérito? En medio de la barba oscura de Quirón entreví los dientes. Había sonreído. No, Aquiles, no me importa. Luego Aquiles tocó una pieza para Quirón y para mí con la lira de mi madre, pues la había traído con él. Ojalá lo hubiera sabido, le dije el primer día cuando me la enseñó. Estuve a punto de no venir porque no quería dejarla atrás.
Ahora ya sé cómo conseguir que me sigas a todas partes, repuso él con una sonrisa. El sol se hundió tras lo alto del monte Pelión. ¡Qué felicidad! Allí el tiempo discurría rápido entre jornadas idílicas. Un día el aire matinal empezó a hacer frío en las cumbres cuando nos despertábamos y se calentaba poco y mal gracias a los finos rayos del sol que se filtraban por el dosel de las hojas marchitas. Nuestro maestro nos dio pieles y colgó otras en la entrada de la cueva a modo de puerta, con el fin de mantener cálido el interior. Durante el día recogíamos madera para tener una buena provisión para los días de invierno, o hacíamos alazones de carne para preservarla. Los animales aún no se habían retirado de los cubiles, pero no tardarían, según nos informó Quirón. Por las mañanas nos maravillábamos al ver la escarcha en las hojas. Habíamos oído hablar de la nieve a los rapsodas y en las historias, pero jamás la habíamos visto. Al despertarme un día, descubrí que el centauro no estaba allí. Eso no era inusual, pues solía levantarse antes que nosotros para ordeñar a las cabras o recoger frutos silvestres para el desayuno. Abandoné la gruta para dejar dormir a gusto a Aquiles, y me senté a esperar a Quirón en el calvero. Las cenizas del último fuego de la noche estaban blancas y frías. Las removí con aire perezoso mientras disfrutaba de los susurros del bosque circundante, donde escuché una codorniz entre la maleza y el sureo matutino de una paloma. También percibí el crujido de la cubierta vegetal, removida por el viento o pisada por un animal poco cuidadoso. Hice intención de ir a por la leña y reavivar la fogata. La extrañeza empezó en forma de carne de gallina. Primero enmudeció la codorniz y luego la paloma. Las hojas dejaron de susurrar y la brisa ya no sopló más. Ningún animal se movía en el sotobosque. El silencio era tan singular que contuve el aliento, como un conejo bajo la sombra de un halcón. El corazón me latía tan fuerte que notaba el golpeteo de pulso contra la piel. Me recordé a mí mismo que en ocasiones el centauro hacía algo de magia, pequeños trucos propios de las divinidades, como calentar el agua o calmar a los animales. ¿Quirón? Lo llamé. La voz me flaqueó un poco. ¿Quirón? No soy Quirón. Al darme la vuelta vi en el borde del claro a Tetis. Su piel de un blanco ahuesado y su melena azabache refulgían como la flama de un relámpago. Lucía un vestido ceñido que centellaba igual que las escamas de los peces. Se me formó un nudo en la garganta y fui incapaz de respirar. Este lugar no es para ti, me dijo con un timbre de voz que recordaba el chirrido del casco de una nave sobre unos bajíos puntiagudos. La Nereida avanzó hacia mí. Toda la hierba que pisaba se fue consumiendo. Era una ninfa del mar y las cosas de la tierra no la apreciaban. Lo siento, logré farfullar. Mi voz parecía una hoja reseca resonando dentro de la garganta. Te lo advertí. Tuve la impresión de que sus pupilas negras se me metían en el cuerpo y me anegaban la garganta hasta asfixiarme. No habría podido gritar si me hubiera atrevido. Escuché un ruido detrás de mí y enseguida se oyó la voz del centauro que sonó muy alta en medio de aquel silencio sepulcral. Hola, Tetis. Recuperé el aliento y me volvió el calor a la piel. Estuve a punto de echar a correr hacia él, pero la mirada de ella me mantuvo allí petrificado. No me cabía duda alguna de que podía alcanzarme si así se lo proponía. Estás asustando al muchacho, le advirtió Quirón. No pertenece a este lugar, replicó Tetis, cuyos labios estaban tan rojos como la sangre recién derramada. El maestro me puso una mano encima antes de darme una orden. Vuelve a la cueva ahora mismo. Ya hablaré contigo luego, Patroclo. Me puse en pie y lo obedecí con andares inseguros. Has vivido demasiado tiempo entre mortales, lo oí decir a Tetis antes de que la cortina de pieles volviera a su posición después de que yo hubiera pasado. Me recosté contra la pared de la cueva. Tenía la garganta en carne viva y un intenso sabor a sal en la boca. Aquiles, lo llamé. Él abrió los ojos y llegó junto a mí antes de que hablara de nuevo. ¿Estás bien? Tu madre está aquí, le informé. Los músculos se le tensaron debajo de la piel, lo vi. ¿No te lastimó? Negué con la cabeza y no añadí que tenía la convicción de que deseaba hacerlo. Probablemente lo habría hecho de no haber aparecido el centauro. Debo ir, Patroclo. Se fue entre el frufrú de las pieles al separar las dos piezas de la cortina que volvieron a cerrarse tras él. No conseguí escuchar nada de lo dicho en el calvero. O conversaron en voz muy baja o se marcharon a otro lugar para hablar. Aguardé, trazando espirales en el suelo de tierra de la cueva. Ya no sentía preocupación alguna por mi situación. Quirón había decidido conservarme a su lado, y tenía muchos años más que Tetis. El centauro ya era adulto cuando los dioses aún se mecían en su cuna, cuando ella no era más que un huevo en el útero del mar. Pero había algo más, algo nada fácil de nombrar. Yo temía que su presencia trajera una pérdida o una mengua. Regresaron casi a mediodía. Lo primero que busqué con la mirada fue la cara de Aquiles, sus ojos, el mohín de su boca, mas no vi nada, salvo cierta fatiga. Se dejó caer en el camastro junto a mí y dijo: «Tengo hambre». Como es natural, hace mucho que pasó la hora de la comida, repuso Quirón, que se había puesto a prepararla. Se movía con gran facilidad en la cueva, a pesar de su gran corpulencia. Todo está en orden, me aseguró Aquiles, volviéndose hacia mí. Solo quería verme y hablar conmigo. Vendrá a verlo más veces, como debe ser, sentenció el centauro. Luego, como si supiera lo que me rondaba la cabeza, agregó: es su madre. Pero ante todo es una diosa, repliqué para mis adentros. Mis temores aliviaron mientras comíamos. Me había preocupado que Tetis pudiera contarle al centauro lo ocurrido entre Aquiles y yo el día de la playa,
pero Quirón no se comportó de forma diferente con nosotros, y Aquiles era el mismo de siempre. Me fui a la cama, no en paz, pero al menos tranquilo. La Nereida vino con frecuencia a partir de ese día, tal y como había anunciado el centauro. Aprendí a anticipar ese momento, escuchaba ese silencio absoluto previo a su llegada, y entonces sabía que debía quedarme cerca de Quirón o dentro de la gruta. La intuición no era gran cosa, y yo me prometí no molestarla, pero me alegraba mucho cuando se iba. El río se heló al llegar el invierno. Aquiles y yo nos aventuramos a caminar sobre la capa de hielo resbaladiza. Cuando abrimos unos agujeros en forma de círculo y dejamos caer sedal para pescar, no disponíamos de otra carne, pues los bosques habían quedado vacíos, a excepción de los ratones y alguna que otra marta. Al final llegaron las nieves, tal y como nos había prometido el centauro. Nos tendíamos en el suelo y nos dejábamos cubrir por los copos. Soplábamos hasta derretirlos con la calidez de nuestro aliento. No teníamos capas, ni botas, ni otras prendas de abrigo más que las pieles facilitadas por Quirón, razón por la cual acudíamos muy a gusto al calor de la gruta. Incluso nuestro maestro se puso una pelliza hecha con piel de oso, según nos dijo. Empezábamos a llevar la cuenta de los días transcurridos desde la primera nevada. Lo señalábamos con las rayas hechas en una piedra. El hielo del río empezará a resquebrajarse cuando lleguen a 50, auguró Quirón. En efecto, el 50º día oímos la fractura. Fue un sonido extraño, similar al producido por un árbol al caer. Una grieta había rasgado la superficie helada casi de una orilla a otra. Enseguida vendrá la primavera, dijo. No había transcurrido mucho tiempo cuando empezó a brotar la hierba de nuevo y las ardillas listadas salieron de las madrigueras, delgadas y famélicas. Las seguimos y tomamos el desayuno en el aire primaveral, sazonado por el olor de los brotes nuevos. Fue una de esas mañanas cuando Aquiles le preguntó a Quirón si nos enseñaría a luchar. No sé qué le hizo pensar en eso. Tal vez todo un invierno encerrado sin hacer ejercicio, la visita de su madre la semana anterior, quizá nada de eso. ¿Vas a enseñarnos a luchar? Hubo una pausa tan breve, tal vez incluso me la imaginé antes de que el centauro contestase. Les enseñaré si es lo que desean. Ese día Quirón nos condujo a un claro situado en la cumbre de una elevación prolongada. Tomó de un arsenal guardado en algún rincón de la cueva 2 astiles de lanza y 2 espadas de práctica para nosotros y las trajo consigo. Nos pidió que les mostrásemos las habilidades de instrucción que sabíamos. Yo hice una demostración de bloqueos y de golpes, así como del juego de pies que me habían enseñado en Fitia. Junto a mí, justo donde apenas podía verlo por el rabillo del ojo, los miembros de Aquiles eran un borrón tan deprisa como se movía. Quirón había subido también un escudo rayado de bronce, y de vez en cuando se interponía en nuestros movimientos, con el fin de provocar un contacto y verificar nuestras reacciones. La demostración se me hizo eterna, y cada vez me dolían más los brazos de tanto dar tajos y puntadas con la espada. Por fin el centauro nos ordenó parar. Bebimos mucho de nuestro pellejo de agua y nos dejamos caer sobre la hierba. Mi pecho oscilaba sin cesar, pero el de Aquiles permanecía sereno. Quirón se plantó delante de nosotros y permaneció en silencio. Bueno, ¿qué opinas? Aquiles se moría de ganas por tener una opinión. Caía en cuenta entonces de que Quirón era la 4ª persona que lo había visto pelear. No sé qué esperaba oír de nuestro maestro, pero no lo que dijo a continuación, eso seguro. Nada hay que pueda enseñarte. Sabes todo lo que sabía Heracles y aún más. Eres el mejor guerrero de tu generación y también de todas las anteriores. Aquiles se sonrojó. No supe si de placer o de vergüenza, o de ambas cosas. Los hombres oirán de tu habilidad y desearán contar contigo para librar sus guerras. Hizo una pausa. ¿Qué les responderás? No lo sé, admitió Aquiles. Esa respuesta vale para el día de hoy, pero más adelante no bastará, le advirtió el centauro. Entonces se hizo un silencio sepulcral y palpé la tensión entre nosotros. El rostro de Aquiles parecía tenso y solemne por vez primera desde nuestra llegada. ¿Y qué hay de mí? El centauro posó los ojos sobre mí antes de responderme. Ninguna de tus peleas te granjeará la fama. ¿Te sorprende? El tono realista de Quirón y el modo en que lo dijo aliviaron un poco lo hiriente de sus palabras. No, contesté con sinceridad. Aún así, no está fuera de tu alcance ser un soldado competente. ¿Deseas aprender? Pensé en los ojos apagados del chico al que había matado y en lo deprisa que se había encharcado de sangre el suelo, y en Aquiles, el mejor guerrero de su generación, y en Tetis, que me lo arrebataría si le resultaba posible. No, respondí, y así acabaron nuestras clases de adiestramiento militar. La primavera dio paso al verano, y los bosques se volvieron frondosos y cálidos, y se llenaron de caza y frutos. Los emisarios de Peleo le llevaron presentes a Aquiles cuando cumplió 14 años. Resultaba un tanto extraño verlos allí, en la montaña, con su uniforme y su librea de palacio. Yo los miraba a los ojos, el destino de las miradas. Yo, Aquiles y sobre todo Quirón. Los chismes hacían furor en la corte, y esos hombres iban a ser recibidos como reyes a su regreso. Me dio una gran alegría verlos partir con todos los arcones vacíos. Todos los regalos fueron bien recibidos, cuerdas de lira nuevas, túnicas limpias hechas con la mejor lana, un arco nuevo provisto de flechas rematadas en punta de metal. Acariciamos con los dedos las puntas, cuyo extremo punzante nos garantizaría comida en días futuros.
Algunos obsequios fueron menos útiles, como capas con hilo de oro que delatarían a su portador a 50 pasos de distancia, o un cinto tachonado de joyas, demasiado pesado para cualquier actividad práctica. También había un tarbado para caballo entretejido con oro, digno de la montura de un príncipe. Espero que no sea para mí, deseó Quirón enarcando una ceja. Nosotros los rasgamos para obtener compresas, vendas y telas. El material era perfecto para llevar comida. Ha pasado casi un año desde que vinimos, comentó Aquiles, mientras una brisa fresca nos acariciaba la piel. A mí no se me ha hecho largo, repuse. Estaba semidormido y tenía la vista perdida en el azul del cielo vespertino. ¿Echas de menos el palacio de Peleo? Quiso saber. Pensé en los regalos de su padre, en los ciervos y su mirada, y también en los chismorreos que iban a contar en Fitia. No, respondí. Tampoco yo, me contestó. Pensé que podría ocurrir, pero no es así. Y los días se convirtieron en meses, y de esa forma transcurrió otro año. Capítulo 10. Era primavera y teníamos 15 años. El hielo invernal había durado más de lo habitual y ahora nos solazábamos una vez más a la luz del sol. La brisa ligera nos había puesto la piel de gallina al quitarnos la túnica. No había estado tan desnudo en todo el invierno, demasiado crudo como para quitarse las capas y las pieles, a excepción de las abluciones rápidas en una roca vaciada para que sirviera de pila. Aquiles hacía estiramientos para desentumecer los músculos después de la larga invernación en la cueva. Habíamos pasado toda la mañana nadando y cazando en el bosque. Mis músculos fatigados estaban contentos de entrar en acción otra vez. Lo observé. En Monte Pelión solo había un espejo, la superficie oscilante del río, así que únicamente podía evaluar mis cambios mirando a Aquiles, cuyos miembros eran aún más finos, pero debajo de la piel se apreciaba su abultamiento cada vez que se movía. Su semblante era también más firme, y los hombros se le habían ensanchado. Pareces mayor, observé. Se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Sí? Sí, asentí. ¿Y yo? Ven aquí. Me pidió, me levanté y me encaminé hacia él, que me contempló unos instantes antes de decir. Sí. ¿Cuánto? Quise saber. ¿Mucho? Tu rostro es diferente, contestó. ¿Dónde? Alargó la mano derecha hasta tocarme la mandíbula y la recorrió con la punta de los dedos. Aquí tu rostro es más ancho que antes. Alcé mi propia mano para palpar esa diferencia, pero a mí se me antojó como siempre, hueso y piel. Aquiles me tomó la mano y me la llevó hasta la clavícula. Y también has aumentado de tamaño aquí y aquí, continuó tocando suavemente con el dedo el bulto que me sobresalía de la garganta. Tragué saliva cuando sentí la yema ponerse en movimiento otra vez sobre la piel. ¿Y dónde más? Pregunté. Él indicó el atisbo de pelo fino y oscuro que me recorría el pecho y el estómago. Me empezaron a arder las mejillas cuando detuvo el dedo. Ya, está bien, dije más abruptamente de lo que pretendía en realidad. Tomé asiento sobre la hierba y él reanudó los ejercicios de estiramiento. Observé que la brisa le alborotaba los cabellos y que el sol incidía sobre su piel dorada. Me eché hacia atrás y dejé que los rayos de luz me bañaran a mí también. Al cabo de un tiempo se detuvo y vino a sentarse junto a mí. Observamos la hierba, los árboles y los nudos de los brotes recién salidos. No creo que te disgustase tu aspecto actual, dijo con voz lejana, casi despreocupada. Me ardieron otra vez las mejillas, pero no hablamos más del asunto. Estábamos a punto de cumplir 16 años. Los emisarios de Peleo no tardarían en acudir con presentes. Pronto saldrían las bayas y las frutas estarían maduras y listas para su recolección. Esa edad era el último año de la infancia. Después, los padres te llamaban hombre y ya no vestías solo la túnica, sino también capa y chitón. Acordarían un matrimonio para Aquiles y yo también podría casarme si así lo deseaba. Volví a pensar en aquellas siervas de ojos apagados y recordé los retazos de conversación de esos chicos, el parloteo sobre pechos, caderas y fornicio. Es suave como la seda. Te olvidas hasta de tu nombre en cuanto te envuelve con sus muslos. La voz de los muchachos era aguda de pura excitación y aumentaba también su timbre, pero mi mente se escabullía como un pez para no ser apresado cada vez que imaginaba de qué estaban hablando. Otras imágenes sustituían a aquellas, la curva de un cuello por encima de una lira, un cabello centellante a la luz del fuego, unas manos de tendones marcadas. Estábamos juntos día y noche y no podía escapar al olor del ungüento de sus pies ni a los atisbos de su piel desnuda mientras se vestía. Me obligaba a dejar de mirarlo y recordaba el día en la playa, la frialdad de sus ojos y cómo había huido de mi lado, y siempre me acordaba de su madre. Comencé a irme por mi cuenta a primera hora de la mañana, cuando Aquiles aún dormía, o por las tardes, mientras él hacía sus prácticas de lanza. Solía llevarme una flauta, pero rara vez la tocaba. En vez de eso, buscaba un buen árbol donde apoyarme y respiraba el olor agudo de los cipreses que traía la brisa desde lo alto del monte. La mano se movía lentamente y de forma inconsciente, como si escapara a mi control, hasta acabar entre mis muslos. Había algo vergonzoso en aquello que hacía y aún más indecente en los pensamientos que me venían a la cabeza mientras lo hacía, pero habría sido peor pensar en ello mientras estaba en la cueva de paredes rosadas, con él a mi lado. Qué difícil era a veces cuando regresaba a la gruta. ¿Dónde has estado? Me preguntaba. Por ahí, respondía yo, señalando cualquier punto sin mucha precisión. Él asentía, pero yo sabía que se había percatado de la rebola en mis mejillas. La canícula estival fue un aumento y nosotros buscábamos sombras cerca del río,
cuyas aguas trazaban arcos de luz cuando nos abastecíamos de agua y nos zambullíamos en su cauce. Las rocas del fondo estaban cubiertas de musgo y eran frías al tacto. Resbalaban bajo las puntas de los pies cuando los vadeábamos. Gritábamos para asustar a los peces y hacerlos salir de su agujero en el lodo o de las aguas más tranquilas que había corriente arriba. Me tumbaba de espaldas sobre el agua y me dejaba mecer por el cauce. Ahora que el ímpetu del deshielo había perdido empuje, me encantaba sentir la caricia del sol sobre el vientre y el frescor del lecho del río debajo del cuerpo. Aquiles flotaba junto a mí o nadaba contra el tirón suave de la corriente. Cuando nos cansábamos de haraganear de ese modo, nos agarrábamos a las ramas bajas de las mimbreras y nos alzábamos hasta suspendernos sobre las aguas y nos liábamos a patadas hasta que las piernas terminaban enredándose. Nos liberábamos afándonos del otro y nos subíamos a la cama. Un día tomé impulso, me solté de mi rama y me lancé hacia su cuerpo en suspensión. ¡Oh! Aquiles se sorprendió. Forcejeamos durante unos instantes y me abracé a él entre risas. Entonces escuchó un chasquido fuerte. Su rama se había partido en dos y acabábamos sumergidos en el río. Jadeábamos ansiosos cuando emergíamos a la superficie. Aquiles fue por mí enseguida y me arrastró hacia el fondo. Forcejeábamos un poco, salíamos otra vez y nos hundimos de nuevo. Al final nos arrastramos hasta la orilla, donde nos tumbamos entre las juncias y otras hierbas del humedal, con los pulmones ardiendo y el rostro colorado tras el largo periodo pasado debajo del agua. Nuestros pies se hundieron en el lodo frío, acumulado en la orilla del río. Su melena chorreaba agua y yo observé cómo formaba arroyuelos entre los brazos y las líneas del pecho. Me desperté a primera hora el día del 16º cumpleaños de Aquiles. Quirón me había enseñado la ubicación de un árbol en la ladera opuesta del Pelión, donde las brevas acababan de madurar. Eran las primeras de la temporada. Aquiles no lo sabe, me aseguró el centauro. Las vigilé durante varios días. Los grandes brotes verdes se hincharon y se oscurecieron, cobrando el peso, y esa mañana las recogí para que pudiera tomarlos como desayuno. No era mi único regalo. Había encontrado un trozo de madera seca de fresno y me había puesto a tallar las capas más suaves. A los 2 meses empezó a cobrar vida la forma de un chico tocando la lira, alzada la cabeza hacia el cielo y abierta la boca, como si estuviera cantando. La llevé encima mientras iba por las brevas. Unos frutos grandes y hermosos colgaban del árbol, su carne curva imploraba el toque de mis dedos, pues 2 días después ya se habrían pasado de maduras. Las guardé en el frutero de madera y las llevé con todo cuidado de regreso a la cueva. Aquiles hallaba sentado en el claro junto a Quirón. A sus pies descansaba un arco de peleo cerrado. Abrió los ojos de gozo mientras daba cuenta de las brevas. Se puso de pie y tomó el frutero antes de que pudiera ofrecérselo. Comimos brevas hasta quedar ahitos. Acabamos con los dedos y el mentón pegajosos por la dulce untuosidad de la fruta. El arcón contenía más túnicas y cuerdas de lira, pero esta vez, por su 16º cumpleaños, incluyó una capa teñida de un púrpura imperial carísimo de murex. Era la capa de un príncipe, de un futuro rey, y advertí cuánto lo complacía ese obsequio. Iba a sentarle muy bien cuando se la pusiera, lo supe, pues el púrpura parecía aún más suntuoso en contraposición con el color dorado de sus cabellos. Quirón también le hizo regalos, un cayado de paseo y una vaina para el cuchillo. Por último, le hice entrega de la talla. Aquiles lo estudió y repasó con las yemas de los dedos las pequeñas marcas que mi cuchillo había dejado a su paso. «Eres tú», le informé, sonriendo como un bobalicón. Él alzó los ojos y en ellos pude advertir el brillo de la alegría. «Lo sé». Un anochecer, no mucho después de eso, nos entretuvimos hasta tarde juntos a los rescoldos del fuego. Aquiles había permanecido ausente buena parte de la tarde, pues Tetis había venido y lo había retenido a su lado mucho más de lo habitual. Luego se entretuvo interpretando con la lira de mi madre una música reposada y refulgente como las estrellas del firmamento. Quirón bostezó cerca de mí, mientras apoyaba un poco más sobre las patas plegadas. La lira enmudeció al instante y Aquiles preguntó en la oscuridad: «¿Estás cansado, Quirón?» «Sí». «En tal caso, vamos a marcharnos para dejarte descansar». Por lo general no solía tener tanta prisa por irse, ni siquiera para hablar conmigo, pero también yo estaba agotado y no puso objeciones. Se levantó y se despidió del centauro antes de encaminarse hacia la boca de la cueva. Yo estiré los brazos y me demoré junto a las llamas durante un rato antes de seguirlo. En el interior, Aquiles ya se había acostado. Tenía el rostro húmedo después de haberse lavado en el manantial. También yo me lavé un poco, echándome agua fría sobre la frente. Aún no me has preguntado nada sobre la visita de mi madre. ¿Qué tal está? Se encuentra bien. Siempre me respondía lo mismo, y ese era el motivo por el cual a veces no le decía nada. Bien, contesté mientras recogía un poco de agua para quitarme de la cara el jabón hecho con aceite. Aún olía un poco a oliva y manteca. Mi madre dice que aquí no puede vernos. ¿Eh? Contesté, pues no esperaba que dijera nada más sobre el tema. No puede vernos aquí, en Pelión. Había una nota forzada y tensa en su voz. Me volví hacia él. ¿Qué quieres decir? Contempló fijamente el techo. Dice, le pregunté que si podía vernos aquí, me explicó con voz aguda, y dice que no puede. En la cueva se hizo un silencio absoluto, solo roto por el goteo lento del agua al escurrirse de lo alto. Ah, deseaba decírtelo porque hizo una pausa. Pensé que te gustaría saberlo. No le... Aquiles efectuó otra pausa. No le hizo gracia que se lo preguntara. No le hizo gracia, repetí.
Me dio un mareo solo de darle vueltas y más vueltas a esa idea. No puede vernos. Caí en la cuenta de que me había quedado casi inmóvil junto al lavamanos, con la toalla a medio camino del mentón. Estaba abrumado por una oleada de esperanza y pavor. Eché hacia atrás las mantas y me tendí sobre el lecho ya caliente por el cuerpo de Aquiles, que permanecía con la vista fija en el techo. ¿Te complace su respuesta? Inquirí al cabo de un rato. Sí. Permanecimos allí tendidos durante un momento, en ese silencio tenso y palpitante. Por las noches solíamos contarnos chistes o relatos, y cuando nos cansábamos de conversar, nos poníamos a reconocer las estrellas pintadas en el techo. Orión, decía tras seguir la dirección indicada por el dedo de Aquiles. Las Pléyades. Pero esta vez no ocurrió nada de eso. Cerré los ojos y aguardé durante unos minutos muy largos hasta que supuse que se había dormido antes de volverme hacia él y mirarlo. Estaba tumbado de costado observándome. No lo había oído ladearse, nunca lo oigo. Se hallaba extremadamente quieto con esa inmovilidad tan suya. Al respirar tomé conciencia del pequeño trecho de almohada que mediaba entre los dos. Se inclinó hacia adelante. Las bocas se abrieron una sobre la otra y vertió en la mía la calidez de su dulce exhalación. No fui capaz de pensar ni hacer ninguna otra cosa, salvo beber cada respiración conforme llegaba y disfrutar del balanceo suave de sus caderas. Era un milagro. Yo temblaba, temiendo espantarlo. No sabía qué hacer ni qué podría gustarle. Lo besé en el cuello y en el pecho, saboreando la sal. Él pareció henchirse y madurar ante mi contacto. Olía a almendras y tierra. Se apretó junto a mí y me aplastó los labios para saborearlos. Se quedó quieto cuando le tomé la mano, suave como el terciopelo delicado de los pétalos. Conocía la piel dorada de Aquiles, la curva de su cuello y el pliegue de sus codos. Sabía qué aspecto le daba el placer. Los cuerpos se acoplaron como si fueran unas manos. Las mantas se habían doblado a mi alrededor, pero él las retiró. El aire sobre la piel me conmocionó y me estremecí. Las estrellas pintadas en el techo aureoleaban el cuerpo de Aquiles. La estrella polar descansaba sobre su hombro. Deslizó la mano sobre mi pecho, agitado por el sub y baja frenético de su respiración. Me acarició con la misma suavidad que la más fina de las telas, y mis caderas respondieron a su contacto. Lo atraje hacia mí, temblando sin parar, igual que él, que parecía haber corrido a toda velocidad desde muy lejos. Pronuncié su nombre, creo, y eso me traspasó. Me quedé hueco como un bambú cortado para soplar por él. Nuestra respiración era el único indicio del transcurso del tiempo. Enredé los dedos entre sus mechones mientras sentía en mi interior un impulso creciente, un latido acelerado al ritmo del movimiento de su mano. Aquiles tenía el rostro junto al mío, pero yo hice lo posible por acercarlo aún más. No te detengas, le dije, y no lo hizo. La sensación se fue acumulando más y más hasta que proferí un grito ronco con la garganta, y ese florecimiento brusco me impulsó hasta él mientras me arqueaba. Queríamos más. Cerró los ojos cuando extendí la mano para localizar el lugar de su placer. Encontré un ritmo de su agrado, lo supe gracias a la cadencia de su respiración y su jadeo. Mis dedos siguieron de forma incesante el ritmo desbocado de su respiración. Sus párpados cobraron el color del cielo al romper el alba. Aquiles olía como la tierra después de la lluvia. Abrió la boca al proferir un grito inarticulado, y nos estrechamos uno tan cerca del otro que sentí sobre mi piel el flujo caliente de su pasión. Se estremeció y permanecimos tumbados juntos. Lentamente, conforme se cerraba la noche, empecé a cobrar conciencia de mi sudor, de la humedad de las mantas y la mojadura que nos impregnaba el vientre. Nos separamos con el rostro hinchado y lleno de moretones por los besos. La gruta olía dulce y cálida como la fruta bajo el influjo del sol. Las miradas se encontraron, pero no despegamos los labios. Creció en mi interior un miedo súbito y punzante. Aquel era el momento más peligroso, y yo me tensé, imaginando un estallido de remordimiento por su parte. No pensé, empezó, pero se detuvo. No había nada en el mundo que quisiera oír más que las palabras que acababa de callarse. ¿Qué? Le insté. Si es algo malo, mejor que acabe cuanto antes. No pensé que nosotros alguna vez. Aquiles vacilaba al elegir cada palabra y no podía culparlo. Tampoco yo, admití. ¿Te arrepientes? Soltó de sopetón. No, respondí. Tampoco yo. Entonces se hizo un silencio. Me daban igual la humedad del camastro y lo sudado que yo estaba. No me quitaba de encima aquellos ojos suyos, verdes con toques dorados. Se alzó en mi interior una certeza que terminó alojándose en la garganta. Jamás voy a dejarlo. Será así siempre hasta que lo quiera. Habría expresado esa idea en voz alta de haber habido palabras para ello, pero no parecía haber ninguna con capacidad suficiente para abarcar esa verdad cada vez más grande. Él alargó la mano en busca de la mía, como si me hubiera oído. No tuve que mirar, tenía grabados en la memoria sus dedos delgados y cubiertos de venas delicadas como pétalos, dedos fuertes y raudos que jamás cometían un error. Patroclo, dijo. Siempre se le habían dado las palabras mejor que a mí. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza ligera y el cuerpo adormecido por el calor y la relajación. Después de la ternura sobrevino otro acceso de pasión, pero esa vez fuimos más despacio, con morosidad, como una noche de ensueño que se prolongaba más y más. Ahora, empero, me abrumó otro ataque de nervios cuando se estiró junto a mí, con la mano todavía descansando sobre mi estómago, húmeda y cerrada como una flor al alba.
De golpe recordé cuánto habíamos dicho y hecho, así como los sonidos que yo había emitido. Me entró miedo de que el hechizo se hubiera roto y la luz del día que se filtraba por la entrada lo hubiera convertido todo en piedra. Pero no. Él estaba despierto. Sus labios me silabearon un saludo soñoliento y mantuvo la mano al alcance de la mía. Permanecimos tumbados de esa forma hasta que la cueva se vio colmada por la claridad de la mañana y nos llamó Quirón. Desayunamos y luego salimos corriendo al río para lavarnos. Disfruté del milagro de poder contemplarla abiertamente y disfrutar del jugueteo de las vetas de sus miembros y la curvatura de su espalda cuando se zambullía en las aguas. Luego nos tendimos en la orilla del río y nos recorrimos el cuerpo otra vez y otra más. Parecíamos dioses en el alba del mundo y nuestro gozo era tan deslumbrante que no éramos capaces de ver otra cosa que el uno al otro. Si el centauro advirtió algún cambio, no lo mencionó, pero eso no me ahorró preocupación alguna. ¿Tú crees que se enfadará? Nos hallábamos en un olivarcito en la cara norte de la montaña, donde las brisas eran más dulces, frescas y puras, como en una alfaguara. No lo creo, respondió, alargando la mano hacia mi clavícula, cuyo contorno tanto le gustaba recorrer con el dedo. Pero es posible, seguramente ahora ya lo sabe. ¿Deberíamos decirle algo? No era la primera vez que me lo preguntaba. A menudo hablábamos de ello con ansia y complicidad. Si eso te complace, eso es lo que había dicho con anterioridad. ¿Pero no crees que va a enfadarse? Él se detuvo a considerarlo durante unos momentos. Eso me encantaba de él. No importa cuántas veces se lo hubiera preguntado antes, siempre me contestaba como si fuera la primera vez. No lo sé. Sus ojos y los míos se encontraron. ¿Acaso importa? Eso no va a detenerme. Su voz cálida llena de deseo hizo que me sonrojara la piel. Pero podría decírselo a tu padre. Quizá él sí se enoje. Respondí casi a la desesperada. No tardaría en hervirme la sangre y entonces ya no sería capaz de pensar. ¿Y qué si se enfada? Me dejó estupefacto la primera vez que soltó algo así. No comprendía ni casi conseguía que Peleo pudiera enfadarse, y aun así Aquiles hiciera lo que le viniera en gana. Oírlo decir aquello era como una droga para mí, jamás me cansaba de escucharlo. ¿Y qué hay de tu madre? He ahí la trinidad de mis temores, Quirón, Peleo y Tetis. Aquiles encogió de hombros. ¿Y qué iba a hacer? ¿Raptarme? Podría matarme, pensé para mis adentros, pero no lo dije. La brisa era demasiado suave y el sol demasiado cálido como para pronunciar semejante idea. Me estudió un momento antes de preguntar. ¿Te preocupa que se enfaden? Sí. La posibilidad de decepcionar al centauro me horrorizaba. La desaprobación siempre había calado hondo en mí. No era capaz de sacármela de encima, como hacía él, pero, llegado el caso, no iba a dejar que eso nos separase. No, le dije. Bien, repuso él. Alargué los dedos para acariciarle los mechones de pelo a la altura de las sienes. Cerró los ojos mientras alzaba el semblante para recibir de lleno la luz del sol. Sus rasgos eran de una delicadeza tan extrema que lo hacían parecer más joven de lo que en realidad era. Tenía los labios bermejos y carnosos. Abrió los ojos y me desafió. Dime un héroe que fuera feliz. Me detuve a considerarlo. Heracles se volvió loco y acabó matando a su familia. Teseo perdió al padre y a la novia. Los hijos de la esposa nueva de Jason fueron asesinados por los de la primera. Belerofonte mató a la quimera, sí, pero acabó tullido al caerse del lomo del Pegaso, el caballo alado. No lo hay, dijo, y se incorporó inclinándose hacia adelante. No. Lo sé, nunca te dejan ser famoso y feliz, enarcó una ceja. Voy a contarte un secreto. Dime, me encantaba cuando se comportaba así. Yo voy a ser el primero. Me tomó la mano y juntó mi palma con la suya. Júralo. ¿Por qué yo? Porque tú eres la razón. Júralo. Lo juro, repliqué, perdido en el arrebol intenso de sus mejillas y el flamear de sus ojos. Lo juro, repitió él. Permanecimos sentados durante unos instantes, tomados de la mano. Esbozó una ancha sonrisa. Tengo tanta hambre que me zamparía el mundo crudo. Un cuerno sonó en algún lugar de las laderas por debajo de nuestra posición. Aquiles se puso de pie y sacó la daga guardada en la vaina, sujeta a su muslo antes de poder moverme o decir ni pío siquiera. Era un cuchillo de caza sencillo, pero en sus manos resultaría suficiente. Permaneció inmóvil, preparado a la escucha de cualquier cosa que pudiera percibir sus sentidos de semidios. Yo también llevaba un cuchillo. Le eché mano y aguardé de pie. Aquiles se había interpuesto entre el sonido y mi persona. Yo no sabía si debía ir con él o quedarme detrás con el arma preparada. Al final no lo hice. La llamada procedía del cuerno de un soldado. Era un reclamo de batalla y, como Quirón había dicho con total claridad, ese era el don de Aquiles, no el mío. El cuerno sonó de nuevo y enseguida escuchamos el frufrú del sotobosque bajo el empuje de un par de pies, un hombre. Tal vez se había perdido o estaba en peligro. Entonces una voz subió montaña arriba. ¡Príncipe Aquiles! Nos quedamos paralizados. ¡Aquiles! ¡Vengo por el príncipe Aquiles! Los pájaros abandonaron en estampida las copas de los árboles, huyendo del griterío. Es un enviado de tu padre, susurré. Solo un heraldo real hubiera sabido a dónde debía ir a buscarnos. Aquiles asintió, pero, aunque parecía extraño, se mostró renuente a contestar. Supuse lo veloz que debía irle el pulso, pues hacía unos instantes estaba preparado para matar. Ahuequé las manos a modo de bocina y grité. ¡Estamos aquí! El estrépito cesó durante unos instantes. ¿Dónde? ¿Puede seguir mi voz? Pudo, pero a duras penas.
Transcurrió algún tiempo antes de que se adentrara en el calvero con el semblante lleno de rasguños y la túnica palatina empapada en sudor. Se arrodilló de mala gana, con resentimiento. Aquiles había bajado el cuchillo, pero no me pasó desapercibida la fuerza con que apretaba la empuñadura. ¿Sí? Inquirió con frialdad. Tu padre te convoca. Hay un asunto urgente en casa. Me quedé tan inmóvil como mi amigo hacía unos momentos. Quizá no tuviéramos que ir si me quedaba lo bastante quieto. ¿Qué clase de asunto? Quiso saber Aquiles. El hombre se recobró un tanto y recordó que se dirigía a un príncipe. Lo siento, mi señor, pero no lo sé. Micenas envió mensajeros a Peleo y su padre tiene intención de dirigirse esta noche al pueblo y desea contar con su presencia. Traje caballos, los esperan ahí abajo. Durante un momento solo hubo silencio y casi llegué a pensar que Aquiles iba a negarse, pero al final dijo: Patroclo y yo vamos a tener que empaquetar nuestras cosas. Aquiles y yo anduvimos especulando durante la vuelta a la cueva acerca de las noticias. Micenas estaba demasiado lejos para nosotros y también su rey, Agamenón, a quien le gustaba llamarse señor de hombres, y según se decía, suyo era el mayor ejército de todos los reinos de Grecia. Sea lo que sea, solo estaremos fuera un par de noches, me informó Aquiles. Yo asentí, agradecido de oírselo decir, solo un par de días. Quirón estaba aguardándonos. Oí las voces, anunció el centauro con una nota de desaprobación en la voz. Aquiles y yo lo conocíamos bien, no le gustaba que nada perturbara la paz de su montaña. Mi padre me reclama en casa, explicó Aquiles, que añadió: Solo esta noche, espero estar de vuelta pronto. Ya veo, repuso Quirón. Parecía más grande de lo habitual, ahí plantado con los cascos gastados sobre la hierba brillante y los flancos de color castaño iluminados por el sol. ¿Se sentirá solo sin nosotros? Me pregunté. Jamás lo había visto en compañía de otro centauro. Le habíamos preguntado a ese respecto en una ocasión y el rostro le crispó. Son unos bárbaros, nos dijo. Recogimos nuestras cosas. Yo apenas tenía nada, unas túnicas y una flauta. Aquiles tampoco tenía muchas posesiones más. La ropa, algunas puntas de lanza fabricadas por él y la estatua tallada por mí. Lo guardamos todo en unas bolsas de cuero y acudimos junto a Quirón para despedirnos. Aquiles, siempre más audaz, abrazó al centauro. Lo rodeó con los brazos allí donde el pelaje quino daba paso a la carne humana. Detrás de mí, el mensajero de Peleo se removió intranquilo. Te pregunté qué harías cuando los hombres te pidieran que luchases con ellos. ¿Lo recuerdas, Aquiles? Dijo Quirón. Sí, contestó el interpelado. Quizá debieras considerar ahora esa respuesta, sugirió el centauro. Me recorrió un escalofrío, pero no tuve tiempo de pensar en aquello, pues Quirón se volvió hacia mí. Patroclo, dijo convocándome. Me adelanté y me puso en la cabeza esa mano suya grande y cálida como el sol. Respiré ese aroma único, una fragancia a caballo, sudor, hierbas y bosque. No renuncies a las cosas con tanta facilidad como hiciste una vez, me instó con voz tranquila. No supe qué responder a eso, así que me limité a decir: Gracias. Percibí el atisbo de una sonrisa. Cuídate. Retiró la mano y al hacerlo sentí un frío atroz en la cabeza. Enseguida estaremos de vuelta, repitió Aquiles. Los ojos del centauro refulgían oscuros a la luz inclinada del atardecer. Los estaré esperando. Nos echamos el hombro los petates y abandonamos el claro de la cueva. El astro rey había rebasado su meridiano hacía mucho, y el mensajero se impacientaba. Descendimos la ladera de la montaña a toda prisa y montamos a lomos de los corceles que nos aguardaban. Me resultaba extraño ir sobre una silla de montar después de tantos años de marcha a pie, y los caballos me ponían nervioso. Casi esperaba que se pusieran a hablar, aunque, por supuesto, no lo hicieron. Me giré para mirar hacia el pelión con la esperanza de poder ver la cueva de paredes rosáceas, o tal vez incluso al propio Quirón. Pero nos hallábamos demasiado lejos, así que miré el camino y me dejé llevar hasta Fitia.